Muy bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana y ha estado relacionado con el pacto perpetuo. Con ustedes el pastor Juan Millanao. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Hemos estado conversando acerca de este pacto que hace Dios, lo mantiene, y cuando uno habla de perpetuo, en realidad está hablando de un contrato, ¿no es cierto?, que va a durar siempre, que es continuo, que permanece en el tiempo. Pero ¿por qué Dios a veces vuelve a insistir sobre el pacto, ¿no es cierto?, vuelve a quiere establecer nuevamente su pacto? No es porque Él ha cambiado, sino porque el ser humano es el que ha cambiado. ¿Qué decía Génesis 17:7, que es el texto central de nuestra conversación? Dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. ¿Hasta dónde llega el pacto? Hasta nosotros. Sí, exacto. Ahora, el pacto tiene dos partes: el que lo inicia, el que toma la iniciativa, que es Dios, y el hombre, ¿ya? Pero cuando llegamos al hombre, las cosas la palabra se ponen más lentas, además un flujo medio pesado, así, porque tenemos una madurez. El impacto de la gracia es distinto en cada ser humano. Pero de todas maneras uno observa, mirando algunas estadísticas de años, que habían pasado 14 años y sin ninguna, signo visible de la ejecución de este pacto, ¿no? Así que el carácter de Dios es inviolable, es permanente. Dios siempre es fiel, pero el hombre tiene su ritmo. El hombre tiene su madurez, ¿no es cierto? Y Dios parece entender esto y no hay reproche, ¿no? Después se le aparece cuando tenía Abraham 99 años de edad, 24 años después que había iniciado su migración hacia Canaán, Abraham. 13 años, eso indica 13 años después del nacimiento de Ismael. Y entonces allí parece que hay ciertos movimientos para preparar la ejecución de este pacto, ¿no es cierto? Así que Dios le dice en ese contexto: yo soy el Shaddai, o el Dios poderoso, camina delante de mí y sé perfecto, ¿no? Parece un recordativo: recuerda el pacto que está en vigencia, camina. Es una relación personal, una relación íntima, ¿ya? Caminemos juntos. Pero la gracia del pacto es que el que lo hace se presenta como el Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Me recuerda lo que tú dices del Génesis 15:6, donde dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El fundamento del pacto en realidad está dado por la gracia infinita que Dios entrega gratuitamente al ser humano. Es una gracia. Pero el elemento que lo hace, que lo vincula, es la fe. Yo debo creer en eso. Y eso es lo que le pasó justamente al pueblo cuando estuvo en Cades Barnea. ¿Tú recuerdas? Ellos de allí tuvieron que volver atrás. ¿Por qué? Porque no creyeron, se rebelaron. Incluso quisieron volver a Egipto, hacer planes para volver. Y yo me impresionó leyendo el libro que dice: y ustedes en sus carpas empezaron a maquinar y a ver cómo podían volverse a Egipto. O sea, es irracional el pensamiento del ser humano cuando se aparta de Dios, ¿eh? ¿Cómo volver a Egipto? Esta unión entre Dios y el hombre es una unión a veces media escandalosa, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Jacob se lo llama gusano de Jacob, ¿verdad? No hay nada peor unido que el Dios eterno con un gusano. ¿Ya? Es escandaloso eso. Y aquí igual, el Dios eterno, porque cuando hablamos de pacto eterno,
es que es el evangelio de procedencia eterna, es un pacto de procedencia eterna, por eso es perpetuo, Dios no cambia, ¿ya? Pero, digamos, nosotros vemos cómo el hombre cambia, se demora, dilata, es necesario empujarlo un poquito, probarlo, castigarlo, qué sé yo, todo eso que vimos esta semana, para que este hombre falible, frágil, pueda seguir de la mano caminando con su Dios. Cuando uno recorre Apocalipsis se encuentra en el capítulo 14 y encuentra que el versículo 6 puntualmente habla de esa relación que Dios tiene, ese evangelio eterno. Dice, el ángel le sigue diciendo aquí el evangelio eterno para predicarlo. Y terminando la idea de la gracia, la fe, como resultado aparece la obediencia. ¿Por qué la obediencia? Porque es una respuesta humana a los requerimientos del pacto. Y eso es importante porque uno puede darle énfasis a la gracia. Dios dando todo, entregando todo, incluso hasta transformarlo en un proveedor de mis necesidades. Sin el concepto de fe va perdido. Pero sí, la obediencia hace que, resumiendo, la salvación es solo por fe, concedida por gracia. Como resultado, la persona vive de acuerdo a las estipulaciones del pacto. O sea, no es al revés. Claro. No puedes hacerlo de ninguna manera, de otra manera que sea de esta que estamos hablando aquí. Y allí aparece ratificado este concepto cuando habla de Génesis 12, ¿no es cierto?, donde Abraham es llamado, sacado de donde está, y Dios hace un pacto con él. Y tú lo habías mencionado, el tiempo que pasó, lamentablemente, ¿no es cierto?, una forma de hacer madurar a Abraham en su pacto, y él llega y sale sin saber dónde iba, pero dice el texto seguido, salió para ir y llegó a Canaán. Sí. Pero entre ese lapso hay un tiempo que pasan, esperan. Pareciera que nosotros deberíamos aprender a esperar como Abraham y recibir la recompensa a su debido tiempo, cuando Dios lo estime. Claro. ¿Y Dios lo estimó cuándo? Cuando las esperanzas, las posibilidades eran nulas. Fíjate que la unidad de la Biblia no solamente se encuentra revelada en la persona de Cristo, porque la Biblia, como un todo orgánico en Cristo Jesús, es su propio intérprete. Entonces uno puede saltar, como lo voy a hacer ahora, desde los días de Abraham, saltar a los días que según el profeta Daniel, capítulo 9, nos sitúan en la semana profética de la muerte de Cristo. Y Daniel 9 habla de la profecía de las 70 semanas, ¿ya? Y entonces dice que la última semana confirmará el pacto con muchos. Este pacto que estamos hablando es confirmado en la muerte del Señor, ¿no es cierto? En la última semana se confirma. Entonces aquí se agranda o se agiganta la misericordia de Dios en esta escena. Dios podía haber dicho, bueno, ustedes mataron a mi hijo, por lo tanto se acabó toda oportunidad, ¿no? Pero Dios tenía mucho más todavía, ¿no es cierto? Y Dios extendió para el pueblo de Israel 3 años y medio más, o sea, la mitad de la semana profética, quizás este tiempo sellado por la muerte de Esteban, porque Esteban es el último profeta, digamos, que declara para Israel la historia de la redención de Dios. Estamos conversando acerca del pacto perpetuo y vamos a analizar algunos conceptos más acerca del pacto e Israel. ¿Quién era Israel? ¿Quién era ese pueblo? ¿Qué características tenía? Fíjate que Deuteronomio 9:15 dice, no por tu justicia, ni por tu rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué entran? ¿Por qué reciben la bendición del pacto? No lo merecían, pero Dios permanece con su pacto. Claro, hay una evaluación que Dios hace en su soberanía de su pueblo, que no merece nada,
Pero hay una evaluación también de los que habitan en la tierra que el pueblo de Israel va a habitar. Y para que eso ocurra, el pueblo que estaba allí debe ser expulsado. Y uno dice, hasta aquí llego leyendo la Biblia porque este Dios no me gusta. Parece ser una medida arbitraria, injusta, y medimos todo con las ideas que tenemos en la cabeza en el siglo XXI. Pero cuidado que realmente esta gente que es expulsada es por su impiedad, por su pecaminosidad. Y algo más, ellos han transgredido la ley del Creador una y otra vez, se han resistido a su espíritu. Y entonces cuando te dan la oportunidad, te invitan una y otra vez, y tú una y otra vez rechazas esa invitación, entonces ya esa actitud, el cielo sencillamente nos da lo que nosotros hemos elegido, no puede ser tolerado más. Entonces los israelitas fueron a poseer la tierra, no porque ellos la merecieran, sino primeramente porque ellos eran menos impíos que los otros, ¿no? Pero son evaluaciones que Dios hace, ¿cierto? Y eso es que nuestro Dios es Dios salvador, Dios lleno de gracia, pero también es un Dios soberano. Recuerda, usted dice, no por tu justicia. Si hubiese sido por la justicia, ese pueblo no habría existido, no habría tenido ninguna posibilidad de llegar o confirmarse como un pueblo como Dios lo quería. Es un Dios que mantiene un pacto realmente maravilloso con su pueblo. Y hablando de esto, estoy pensando en Éxodo capítulo 2, 24, donde habla de la relación que se debe tener en realidad. Dice 2.24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, un Dios que estuvo atento, que estuvo presente, y uno dirá, 400 años, no hizo nada. ¿Tú recuerdas que cuando conversó con Abraham, le dijo que iban a estar, le anticipó una profecía cumplida, ¿tú recuerdas? Le anticipó que iban a estar 400 años en cautiverio, pero que él los iba a sacar. Y dice que Dios estaba atento, los oyó y mandó un libertador y los sacó con mano poderosa. Esas son expresiones bíblicas. Uh-huh. Y os meteré en la tierra, Éxodo 6:8, y si os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Mira la firma. Uh-huh. Lo inicia y la termina. Qué interesante esos conceptos que aparecen aquí en relación al pueblo del pacto. Uh-huh. Mira, otro concepto que me gustaría que analizáramos, el libro del pacto. Se habla aquí de que Deuteronomio en realidad es un libro del pacto, es una repetición. Incluso lo habíamos dicho, el libro completo es un pacto que tiene todas las características de lo que es un pacto, de la relación que hay entre Dios y su pueblo, Uh-huh. y la va manteniendo en el tiempo. Y dice Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Fíjate que todas las religiones tienen un libro, un libro que los orienta. El Islam tiene el Corán, y así sucesivamente, ¿ya? Y la religión cristiana, que no es meramente un código con enseñanza, sino que es la expresión de un Dios vivo que nos visitó en la tierra y del cual decimos que vivió, murió y resucitó. De las otras deidades, de las otras religiones, nadie puede decir vivió, murió y resucitó. Ninguna religión, ¿no? Pero nosotros también, los cristianos, tenemos un libro que nos orienta, la voluntad escrita de Dios, de manera que ésta no se presta a especulaciones, interpretaciones, ¿no? Y aquí precisamente en Deuteronomio, en el capítulo 5, si podemos
leer ese pasaje. En adelante, quizás. Sí, vamos a leer solamente el verso 15, porque hace como un resumen y señala hacia algo muy importante, fíjate. Deuteronomio 5 y el verso 15 dice, acuérdate, y el acordarse es un llamado a la acción, no es meramente a tener una reminiscencia. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, dentro de todas las estipulaciones del pacto hay una invitación a guardar el día de reposo. Y fíjate que hay 3 fines para esto, ¿ya? Todos apuntan al sábado. En primer lugar, conmemorar la creación. Segundo, para dar la debida proporción al descanso, tanto para hombres como animales, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, ¿no es cierto?, para alcanzar ventajas espirituales especiales para el alma, adorar a Dios. Así que el Señor es razonable en lo que Él pide, y todo tiene que ver con nuestro bienestar, no solamente físico, mental, también espiritual. Recuerde usted que ese capítulo 5 que se acaba de mencionar, hay todo un resumen de lo que es la ley. Uh-huh. Ratifica la idea del pacto hecho en Horeb, los 10 mandamientos, y por pedido del pueblo Moisés recibe la ley dada por Dios. Pues vamos a conversar acerca de su pueblo especial. Hemos dicho que en realidad no tenía ninguna característica ni capacidad para ser un pueblo especial, mas Dios lo hizo especial porque está en su ADN, voy a decir así, el amor de Dios, no sé, para hacerlo especial. Pero especial para que cumpliera una misión. Aquí vamos a dejar a ustedes el compromiso que se lea el capítulo 26 completo. Es muy interesante ese capítulo 26 de Deuteronomio. Jehová tu Dios te manda hoy. Fíjese y haga memoria de este hoy, que está repetido en el capítulo. Por lo menos 4 o 5 veces me parece que está repetido el hoy. Dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, ese es un aspecto, un ángulo de ser un pueblo especial. Es decir, que tiene un concepto de urgencia. No está diciendo por qué voy a hacer hoy lo que puedo hacer mañana, sino que aprovecha cada día para participar en la misión del Señor. ¿Ya? Está preparado en su espíritu para encontrarse con su Dios hoy, cada día. No sufre un retardo espiritual en el sentido de que él se preocupa de su cuerpo, de su salud física, de su mente, pero de su espíritu nada. No, es una persona que tiene una relación actualizada con Dios. En ese sentido es especial. Y la verdad que la Biblia siempre habla del hoy. Hoy es el día de salvación. No es un asunto de chutearlo para adelante, ¿no es cierto?, postergarlo indefinidamente, decir yo voy a aceptar al Señor después que me jubile, por ejemplo. Ese es un error. En la Biblia siempre es el hoy, porque, digamos, nadie sabe el día en que ya seremos llamados al descanso. Y nadie tiene la vida comprada. Y nadie se muere en la víspera, ¿no es cierto? Como no sabemos, entonces debemos prepararnos cada día. Ahora, ese compromiso de Dios con su pueblo, fíjate que ahí en Deuteronomio 26, 17 dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Me vuelve al concepto de acera. Uh-huh. Dios las hizo para loor y fama y gloria, y para que sea un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios para ese pueblo? Que sea un pueblo que lo representara en las naciones, que cumpliera una misión muy especial. Ahora, había una cosa muy puntual también, donde ellos iban,
eran pueblos que no exaltaban a Dios. Claro. Idólatras, costumbres totalmente ajenas, incluso ajenas a la costumbre natural de las personas. Entonces Dios, protegiendo a su pueblo, dice, manténganse dentro de estos estatutos y leyes. Y fíjate que lo especial se da también en la relación entre el Dios del pacto y el pueblo del pacto, que es una relación de padre e hijo. Es de un amor filial profundo, de dependencia, de cariño, ¿ya? Y necesitaban esas características para impactar en estos pueblos paganos vecinos, que naturalmente tenían un estilo de vida a veces bastante liviano y a veces cruel, ¿ya? Así que siempre esta relación padre-hijo, ¿no es cierto?, está sujeta a pruebas, ¿no es cierto?, que es lo que hay en el corazón de uno y de otro. El hijo va a poder entender en la vida diaria qué es lo que hay en el corazón del padre, y el padre entender lo que hay en el corazón del hijo, ¿no? Así que parece que esto implica que Dios no sabía cómo el pueblo iba a actuar, y que si iba a aprender algo en este proceso. Y el Señor quiere ver, por eso que los prueba. Ahora lo interesante es que en relación a las imágenes que aparecen del pacto, está la primera que uno dice que es muy conocida, es muy fácil de comprender cómo es el hijo y el padre, o el padre y el hijo. Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y fíjate que hay algo más que el Evangelio profundiza, que es la relación de Cristo con sus discípulos. Él los trató, digamos, el Cristo resucitado se va a referir a los discípulos como sus hermanos. ¿No? Esto es muy, muy significativo, ¿no? Es un ejemplo de amor y de gracia que fluye del amor por quienes evidentemente no lo merecían. Pero ese es en esencia lo que siempre ha sido la relación entre Dios y la humanidad. Nunca nos ha tratado conforme a nuestros méritos, siempre Dios nos ha tratado conforme a su misericordia. Y cuando a ti te tratan como hijo, no es que seas como, sino llegas a ser hijo. Incluso Deuteronomio 14:1 dice, hijos, sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. O sea, esas costumbres que habían allí que deshonraban a Dios, esas cosas deberían estar ausentes. Sí. Bueno, esa señal exterior no era mente una cosa trivial en el vacío, sino que eran producto de una relación interior. ¿Ya? Hoy en día también se usa mucho tatuaje y todo lo demás. Yo me pregunto si eso es producto de una moda, es una declaración para que otros vean, o es producto de una rica vida interior. Eso cada uno tiene que responderlo, ¿no? Incluso hay algunas situaciones bien interesantes, porque Deuteronomio 4:20 dice, Él saca del horno de hierro. Imágenes que aparecen allí que son realmente maravillosas de entenderlas. Es emocionante ver que el Padre y el Hijo en la eternidad se habían unido en un pacto para redimirnos si la raza humana caída. Ese es el espíritu del pacto con los hombres. La misma unión que existe en toda la divinidad para salvar, para redimir, para rescatar, es la relación que Él espera tener con sus hijos aquí en este mundo. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Deuteronomio 32:9. Qué hermosas palabras para terminar el pacto perpetuo de Dios. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Siga repasando estas lindas lecciones del pacto eterno de Dios. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.